buenas noches con todos. En la sesión de hoy yo voy a estar a cargo de hacer la parte práctica, en este caso enfocado en lo que son despliegue de aplicaciones, las buenas prácticas. Pero antes quisiera presentarme un poco sobre mí. En este caso, mi nombre es Gina Alegre. Me desempeño actualmente como consultora de middleware y orquestación. En este caso, en mi día a día como Enterprise, pero también dicto algunos cursos en Cloud Native Academy. ¿Ok? Si por ahí más adelante o bueno, tienen alguna consulta o duda, pueden, igual creo que ya estamos en el grupo, pueden contactarse por ahí, dejar algún mensaje o en el LinkedIn también buscarme tal cual, ¿no? Gina Alegre. Y cualquier inconveniente, pues para apoyarnos, ¿no? En todo lo que se pueda. ¿Ok? Entonces, ahora sí, bienvenidos y ya estamos conectados aquí. ¿Ok? Voy a apagar Listo. Ahora sí, el día de ayer lo que se avanzó básicamente es entender qué es Kubernetes, cuáles eran los componentes, las buenas prácticas, un poco la parte teórica, ¿no? Que es importante en sí para entender cómo funciona, qué es lo que estamos realmente haciendo, ¿no? Y cómo podríamos nosotros mejorar, en este caso, el despliegue de nuestras aplicaciones como tal. ¿Ok? Entonces, aquí en esta máquina ya tenemos nosotros un clúster. Es un clúster en standalone. ¿Por qué menciono que es standalone? Porque si se dan cuenta, primero tenemos solo un máster. Si por A o B este máster se daña o se cae en realidad, no vamos a tener acceso a los componentes. Es por eso que, por ejemplo, ya enfocado para entornos de producción, van a darse cuenta de que se maneja tres masters como tal, ¿no? Tres nodos con rol de máster, o llamados también control plane. ¿Ok? En la parte de los workers, básicamente, ¿qué es lo que diferencia entre un master y un worker? No es simplemente un nombre, nada por el estilo. Básicamente, la diferencia es que los nodos master están enfocados a la parte de gestión. ¿Ok? Y los workers están, en este caso, disponibles para que nosotros podamos desplegar nuestras diferentes aplicaciones. Esto no quita el hecho de que podamos agregarle una configuración también para que los masters puedan soportar esta carga de despliegue de aplicaciones, ¿ok? Aunque no es una buena práctica, pero si es solo para pruebas, sí, sí podríamos realizarlo. Entonces, pero hay que quedarnos con el concepto de que los masters, todo lo que tiene que ver con gestión, y los workers para toda la parte de carga de aplicaciones, ¿ok? Van a darse cuenta también de que en entornos reales o en este caso productivos, nos vamos a encontrar con mayor número de nodos. En este caso, es más, ya agrupados. Por ejemplo, pueden ser nodos dedicados a todo lo que tiene que ver con infra. ¿A qué me refiero con esto? Que en estos nodos podamos desplegar componentes, por ejemplo, para exponer nuestras aplicaciones, quizás también por ahí para, si es que estamos instalando alguna plataforma, alguna herramienta que almacene imágenes, ese tipo de componentes también podamos desplegarlos sobre estos nodos que se llaman o se están agrupando como nodos infra, ¿ok? Además, si seguimos hablando de agrupación de nodos, también podríamos tener otro grupo netamente a lo que es, por ejemplo, almacenamiento, gestión de almacenamiento. Porque por teoría nosotros sabemos de que los pods son efímeros. Si por A o B estos pods se reinician o se eliminan, básicamente la información que ya tenía se pierde. Y esto, para aplicaciones, por ejemplo, que guardan información, aplicaciones críticas, pues no es conveniente, ¿no? Porque nosotros necesitamos esa data, esa información, ya sea un simple log o archivos como tal que se están almacenando. Entonces, podemos tener un grupo de nodos que gestionen almacenamiento y que nosotros podamos presentar para poder tener esta información que se está almacenando, pero de manera persistente. ¿A qué me refiero con esto? Es que si por A o B el pod se elimina, cuando levante el nuevo bot, va a levantar, pero con la información que ya venía en el antiguo bot. Básicamente nuestra información persiste, ¿ok?
Entonces, esos es algunos de los ejemplos que podemos encontrar en los nodos worker. Ahora, podemos agregar también, por ejemplo, grupos, en este caso, de workers que estén dedicados a todo lo que tiene que ver con integraciones o para cierto componente. Es más, digamos que nosotros recién estamos inicializando con esto de contenedores, orquestación. Entonces, es más, estamos un poco limitados, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la infra. Entonces, podríamos tener un clúster, quizá con en HA, de hecho, tres masters y la cantidad de workers que necesitemos, pero que esté enfocado para cubrir tanto despliegue de aplicaciones que corresponden al ambiente de desarrollo y calidad fácilmente. ¿Y esto cómo se logra? Pues básicamente es que dentro de de Kubernetes nosotros podemos crear lo que son namespace o también podemos llamarlos, si por ahí los asociamos, con proyectos, que básicamente para qué nos sirven es para aislar nuestras diferentes aplicaciones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un namespace. En este caso, vamos a utilizar nuestro nombre para aislar los diferentes despliegues que vamos a ir haciendo en el laboratorio, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Primero nos familiarizamos. En este caso, vamos a utilizar bastante lo que es kubectl, ¿ok? Después de este binario, ¿qué es lo que viene? Básicamente es un verbo de acción, de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, si es crear, listar, eliminar, entre otros verbos como tal que están disponibles, ¿no? Dentro de Kubernetes. Si le dan "-h", que básicamente es para ver parámetros que podemos ejecutar con el binario kubectl, tenemos crear, exponer, que poco a poco vamos a ir validando cada uno de ellos. Hay algunos que básicamente son de tareas diarias, ¿no? Como por ejemplo la parte de creación, el listado o los logs. Hay otros que están un poco más avanzados, que por ejemplo ya cuando hablamos de agrupamiento, ¿no? Que vendría a ser con contains, o cuando hablamos de llevar nuestros nodos a mantenimiento, que también utilizamos este tipo de parámetros, ¿ok? Pero vamos a ir de a poco. Entonces, acá, ¿qué es lo que necesitamos ejecutar? Vamos a crear. Ahora, después de esto, indicamos qué objeto o qué recurso vamos a crear. Les mencioné que vamos a crear lo que son los namespace. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir namespace tal cual, o podemos también abreviar, que sería NS. Cualquiera de los dos es aceptable para Kubernetes. Y luego colocamos el nombre para nuestro namespace. Por ejemplo, Gina. Uy, disculpe, acá había un proyecto que ya estaba probando anteriormente. Voy a ponerle Alegre, ¿ok? Mi apellido. En su caso va a salir en limpio, no se preocupen. Igual les voy mandando los comandos por acá, por el chat, para que puedan ir copiando en el caso de que se les complique. ¿Listo? Entonces ya tenemos creado un proyecto que podemos utilizarlo ya para el despliegue de las aplicaciones. Esto no quiere decir de que este proyecto que acabo de crear, el proyecto Alegre, sea el primer proyecto. No. En realidad, nosotros cuando hemos hecho la instalación de Kubernetes, hay algunos pods que se despliegan como parte del sistema, que hacen posible de que nosotros ahorita estemos conectados a Kubernetes ejecutando estos comandos. ¿Ok? Y justo ahorita vamos a ver cuáles son esos pods. ¿Cómo listamos, por ejemplo, primero, con los namespace? ¿Cómo listamos lo que son los namespace? Sería kubectl. Para listar, sería get ns. ¿Listo? Perfecto. Aquí veo que ya algunos ya están creando también sus namespace. Pero los que ya venían por defecto son, por ejemplo, el kubnode, el public y el system, que en su mayoría van a ver que los pods de sistema están aquí. Y también viene el proyecto default, ¿ok? Esos son los proyectos que ya vienen durante la implementación, que nosotros como tal no lo hemos creado manualmente, ¿no? Simplemente el comando de init es el que se ha encargado de ejecutar y crear. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Está conectándose a a las 18.42.
No, no, no. En Sí, este caso ya estoy. no, el SSH ingresa directo con alumno. Hicimos un cambio ahí para poder ir avanzando. Básicamente la conexión desde el PuTTY es así, alumno, arroba y la IP. Acá voy a abrir de nuevo. Ya, está hasta aquí, ¿verdad? Sería 192, 168, 18.42, puerto 22. Abrir, Ya, ya me entró ya. alumno y Red Hat 1, 2, 3. Ok. Mil gracias. ¿Alguno más que tenga complicaciones? ¿Me comenta? ¿Listo? Ya, ahora sí. Vamos a empezar por lo más pequeño, que ya hablo de pods. Básicamente, por ejemplo, los que ya vienen manejando lo que son contenedores. En este caso, nosotros dentro de los pods, que viene a ser el componente más pequeño que podemos crear dentro de Kubernetes, dentro de estos pods vamos a en sí utilizar imágenes para desplegar nuestro aplicativo. Estas imágenes vendrían a ser lo que son los contenedores, ¿no? Si hablamos, si venimos desde lo más, desde lo más pequeño, de lo más básico. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? Tenemos dos formas. Uno, que podemos utilizar simplemente parámetros aquí por línea de comandos o directamente desde un archivo YAML de manera declarativa. ¿Ok? Para iniciar, vamos a hacer por línea de comandos. Sería kubectl run, ¿ok? Que es de ejecutar. Vamos a colocarle un nombre al pod que vamos a desplegar. Por ejemplo, vamos a colocarle pod 1. Luego, hay que indicarle cuál es la imagen que vamos a utilizar, ¿ok? Con el parámetro image. Acá, ¿de dónde nosotros sacamos estas imágenes? Puede ser ya sea desde repositorios públicos o repositorios privados. Es más, si tenemos lo que es el código, básicamente nosotros creamos nuestra propia imagen y esa, esa imagen es la que vamos a utilizar aquí para levantar el pod. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar ahorita una imagen que es público que podemos, por ejemplo, el más común, desde Docker Hub. ¿Ok? Este es un registro de imágenes, un repositorio de imágenes que podemos utilizar. Por ejemplo, un Nginx o un Apache. Tenemos diferentes versiones, ya sea del mismo fabricante o de la comunidad, personas como nosotros que hacen Una algunas preguntita. correcciones, ¿sí? Sí, pero nosotros estamos haciendo, creando como una imagen que se llama Pod 1, ¿no? Si todos le damos estando en la misma máquina, le damos lo mismo, ¿no da como un errorcito? Qué pena, no sé si me voy a entender, qué pena. Ay, disculpa, estaba hablando en mute. Sí, les decía de que nosotros, todos vamos a llamarle Potuno, que técnicamente, si lo vemos así nada más, sí, podría como que tomar Gina, pero vamos a tener duplicidad de nombres, no nos va a poder, no va a levantar el pot. Eh, Hasta cierto punto sí, pero recuerden que acá nosotros hemos creado ya namespace justamente para aislar nuestros diferentes componentes, nuestros diferentes pods. Entonces, podemos utilizar el mismo nombre, pero por ejemplo, el que yo estoy ejecutando, yo lo voy a desplegar sobre el proyecto que se llama Alegre. Ustedes, por ejemplo, sobre el proyecto que se llama Julián, Gilmer, entre otros. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener problemas por el nombre, porque está aislado. Ah, bien, muchas gracias. Ya. Entonces, acá, como les decía, están las diferentes imágenes. Obviamente, si es que estamos utilizando, por ejemplo, Nginx, lo recomendable es que hagamos uso de la imagen que está, en este caso, publicado y siendo actualizado por el mismo fabricante. ¿Ok? Y en estas imágenes también hay diferentes versiones. Por ejemplo, está la versión latest, pero también por ahí con algunos parches. Y está tanto la versión de Mainline que vendría a ser como que de pruebas como la versión estable, ¿ok? Puede que una imagen
tenga, por ejemplo, el tag latest. Yo, por ejemplo, ahorita descargo esa imagen, pero si de acá, mañana en el futuro como tal, descargo nuevamente esa imagen con el tag latest, si bien es cierto, a nivel de tag está igual, podríamos asumir que la imagen también es igual. En realidad no, porque por cada imagen se crea lo que es un hash, un código, que básicamente la hace diferente uno del otro. No va a ser del todo igual, ¿ok? Aquí vamos a utilizar la imagen Nginx. Ay, ¿qué pasó? Nginx. Y si lo dejamos así tal cual, va a descargar por defecto con el tag latest. Ahora, para no tener duplicidad, indicamos, despliega este pod 1 con la imagen Nginx, pero sobre el namespace, que este es el parámetro "-n" abreviado del namespace. En mi caso, alegre. ¿Listo? Debería salirles un mensaje como eso de pod llamado pod 1 creado. Para el listado es lo mismo que estábamos haciendo con los namespace. Vendría a ser el get pods, que es el recurso, pero sobre qué proyecto, en mi caso, sobre el proyecto Alegre. Ya que está, tengo mi pod desplegado, uno de uno, en estado en running, no tiene reinicios y la fecha de creación, ¿no? Disculpen, el tiempo de creación en este caso. ¿Hasta ahí todos llegaron? ¿Vamos bien? Probablemente aquí ya tengamos participantes que hayan utilizado, que utilizan en su día a día lo que es Kubernetes. Y sí, este es un comando básico. Vamos a ir de a pocos. Ah, ok. Sí, por defecto, ahorita se está yendo a buscar un registro externo, en este caso, por ejemplo, Docker. Pero nosotros, si es que tenemos un repositorio privado, podríamos irnos a la configuración. En este caso, estamos utilizando, si es que no me equivoco, CRIO. Sí, en CRIO le decimos a qué registries puede conectarse. Sí se puede hacer el cambio de esa configuración. Vamos a buscar systemctl, status. Ya, está en el archivo, acá hay una ruta. Ujú. Hay un archivo de configuración en la ruta del mismo CRIO en donde podemos hacer ese cambio. Nos vamos aquí. Yo les recomiendo hacer uso de esta página que tiene todas las configuraciones en sí, la teoría de Kubernetes, o como algunos lo llaman, básicamente la Biblia de Couchbase. Acá había también esa parte de los registries, pero no sé si en las versiones ya más recientes la han quitado o no. ¿To- ¿Todos vamos bien hasta ahí? Sí, Ya, perfecto. Listo, entonces ya está el pod. Como les mencioné, el pod es el componente mínimo que podemos desplegar en Kubernetes, pero acá viene el tema. Como les dije, son efímeros. Si por A o B yo elimino el pod que tengo, alguien desplegó sobre mi proyecto. qué pena, yo creí pod suyo dentro del suyo porque no supe cómo crear mi cuentica. Acá está el comando, pero no hay problema, puedo utilizar también mi proyecto. Este es el comando para crear el namespace. Le cambia solo el alegre por el nombre por su nombre. Para eliminar,
Es el mismo kubectl delete en este caso. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Un pot. Por ejemplo, el pot uno que está desplegado sobre el proyecto alegre. Si yo elimino este pot, digamos que ya tenía información, ya no voy a poder recuperarlo. Entonces, acá viene utilizar ya otros tipos de componente, por ejemplo, el deployment. Vamos a irnos con este componente. Déjeme abrir un Draguayo. Ya, un momentito, estoy haciendo sesión. Este era el pot, ¿ok? Ahora, vamos a crear un componente que ya contemple, por ejemplo, que en caso de que yo elimine el pot, pues automáticamente me cree nuevos componentes. Anteriormente se trabajaba directamente con lo que son los replicaset, que básicamente te aseguraba de que si, por ejemplo, dentro de la configuración de este componente le especificas de que se cree dos pods, si por A o B se elimina uno, el componente interno de Kubernetes hace la validación, el monitoreo y verifica, ¿no? De que no tenemos disponible la cantidad de pods que en sí se había especificado, automáticamente crea un nuevo pod. Eh, ya no se utiliza mucho como tal ese réplica set así creado manualmente, sino que hay un componente que en este caso vendría a ser el deployment, que ya tiene por defecto, o y que ya te crea por defecto, también es el réplica set. Entonces, esta parte del deployment es de la siguiente manera. Su- Este vendría a ser el deployment. Este de acá, por ejemplo, ¿qué vamos a tener dentro del deployment? Este es un componente ya más genérico, en el cual podemos tener diferentes especificaciones para el pot. Y esto se hace de la siguiente manera. Ahorita, ¿dónde está? kubectl. Para crear un deployment ya no se utiliza el comando run, sino el create. Vamos a crear un deployment. Puede ser deployment tal cual o deploy en abreviado. Cualquiera de los dos. Hay que colocarle un nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle app01. ¿Ok? También debemos especificar la imagen que vamos a utilizar. Vamos a hacer la prueba igual con el Nginx que ya teníamos. ¿Ok? Y por ejemplo, también especificar la cantidad de réplicas que vamos a crear dentro de este deployment. Por ejemplo, por defecto, si no especificamos, se crea uno. Voy a ponerle que serían dos. ¿Ok? Si ejecuta este comando, ¿dónde se va a crear el deployment? En base a lo que estábamos, el comando que estábamos utilizando al crear el pod. Se crearía dentro de mi proyecto, de mi namespace alegre, tal cual está ahorita. Pues ahí podría que ser que sí, o meterle el guioncito N y especificar en qué namespace, ¿no? Exacto. Acá está faltando especificar el namespace. Exacto. Si yo ejecuto este comando tal cual está hasta el momento, automáticamente se va a crear el deployment, sí, pero se va a crear sobre el proyecto default, ¿ok? Que por defecto allí
es donde se establece. Un poco, por ejemplo, no sé si habrán personas que administran OpenShift. Por ejemplo, en OpenShift nosotros entrábamos a un proyecto y nos quedábamos ahí. Ya no había necesidad, por ejemplo, de ponerle "-n" y el nombre del namespace. En este caso, Kubernetes, pues sí, en cada comando que ejecutemos hay que especificar sobre qué namespace vamos a ejecutar la actividad. Y disculpen que esto que menciono proyecto y proyecto, sino que en mi día a día me administro OpenShift y ahí a los namespace lo llamamos proyectos. ¿Ok? Entonces, "-n", alegre. Perfecto. Y me dice, en este caso, que que el recurso deployment llamado app1 ha sido creado. Para listar, es lo mismo, kubectl get deployment o deploy "-n", alegre. ¿Listo? Ahora, les mencioné que la otra forma de hacer el despliegue era mediante YAMLs de manera declarativa. Pero, por ejemplo, digamos que yo hasta el momento en sí no sé cómo es la estructura de un deployment. No sé cuáles son los parámetros que debo ingresar. Podemos hacer lo siguiente. Si ya tienen este comando, pero no quieren crearlo, simplemente quieren ver la estructura o el YAML, pueden hacer lo siguiente. Dry run client -o YAML. ¿Qué es lo que nos va a mostrar esto? Ahí te les paso el comando. Como vieron, es la estructura como tal. Por ejemplo, ¿cuál es el componente que estamos creando? El tipo deployment, la versión de API, ¿no? Para este componente. En esta sección voy a guardarle un archivo para verlo de mejor manera. Como guardamos dentro de un archivo, básicamente es como cualquier otro comando de Linux, pasarle, ¿no? A un archivo. Por ejemplo, voy a ponerle app01.yaml. ¿Listo? Entonces, bin app01 YAML. Ya, y acá les explico. ¿Qué tenemos? Van a darse cuenta de que por cada recurso o objeto que desplegamos dentro de Kubernetes, cambia el API version, es único para todos, y el kite. En este caso, el API version para los deployments es apps v1. ¿Ok? Y acá en la parte de Kind, el inicial siempre va en mayúscula, ya sea pod, replica sets o namespace, siempre en mayúscula. Después de esto viene la sección de metadatos, que justamente es donde vamos a ingresar, por ejemplo, lo más básico, el nombre del deployment, que es este parámetro de aquí. ¿Ok? Después también, ¿en qué namespace se va a crear? Acá por defecto se ha agregado algunas etiquetas. Si queremos, ahorita podríamos eliminarlo, pero van a darse cuenta de que más adelante estas etiquetas en sí son muy importantes porque justamente nos permiten la comunicación, ¿no? De un componente hacia otro, por ejemplo, o por la exposición, entre otros, hasta para ser filtrados. Entonces, lo básico que debe tener esta sección de metadata, estos dos. O bueno, en sí, ni siquiera el namespace, el nombre, porque el namespace podríamos especificarlo al momento de mandar a crear el recurso. Luego viene la sección de spec, uy, en el cual tenemos la cantidad de réplicas que se van a crear, básicamente cantidad de pods, en este caso dos. Acá los selectores. También nos sirven para la comunicación. Ahorita no vamos a tocar esta parte de selectores, solo lo básico, ¿ok? Luego viene los tipos de estrategias de despliegue, que ahorita no está especificado, pero que por defecto se pone en Rolling Update. En un momento igual les explico a qué hace referencia esto. Y lo que me interesa es esta sección, que es ya netamente de los contenedores. Aquí nosotros dentro de un pod podemos crear varios contenedores en realidad, aunque en la práctica van a darse cuenta de que la mayoría es un pod, un container, disculpen.
Por ahí pueden encontrarse quizás componentes como por ejemplo de monitoreo, que sí, ¿no? Que tienen dos o tres containers desplegándose porque necesitan de varias funcionalidades. O en todo caso como un init container, que básicamente, ¿cuál es la diferencia entre un init container y container? Es que el init container inicializa, ejecuta cierta acción y de ahí muere el proceso. Y le da paso al contenedor principal, que sería, por ejemplo, en nuestro caso esto, para que pueda hacer el despliegue correspondiente. ¿Ok? Hay otro más que sería como un sidecar, que básicamente son varias imágenes que están relacionados o puede ser, es más, con diferentes funcionalidades, cualquiera de ellos. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo podríamos definir un deployment? Sería que es una receta, una donde está definido las instrucciones o los parámetros con los cuales va a levantar nuestro pod. ¿Ok? ¿Alguna consulta aquí? Si no hay consultas, salimos de esto. Ese archivito es el que uno sube para que la máquina instale todo. Eh, sí, pero solo para el deployment. Ojo, no es instalar como tal todo el class de nada por el cielo. Para crear el deployment. Ujú. Ah, Básicamente va a ejecutar lo que nosotros hicimos hace un momento, que es crear esto, pero nosotros lo estamos haciendo desde un archivo. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, actualmente la forma de cómo se despliegan las aplicaciones está cambiando bastante. Con esto de, por ejemplo, de DevOps 6CD. Y por ahí, por ejemplo, entrar el tema de Argo. Para utilizar Argo CD, nosotros manejamos con manifiestos, básicamente YAMLs, de manera declarativa. ¿Ok? Es por eso. Pero en Kubernetes, las dos opciones son aceptables. Ya depende de cada uno, del administrador, con cuál se familiariza más rápido. Un momentito, por favor. Voy a darle cargar a la laptop que ahorita se apaga. Vaya ejecutando ese deployment. Un momentito. Ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla. ¿Listo? Ya. Esto, por ejemplo, nos ayuda bastante también. Si es que en algún momento dan los exámenes de certificación de Kubernetes, hay varias preguntas que no solo nos piden lo básico, y si por A o B no, por comandos como tal no tenemos o no recordamos todos los parámetros, podríamos hacer esto y ya dentro del YAML como tal, hacer la edición correspondiente, ¿no? O la otra opción, como les dije, irnos a la documentación del mismo Kubernetes y buscar los ejemplos que ya vienen, ¿no? Por ejemplo, crear deploy. Y mediante ese ejemplo ya nosotros hacemos la edición correspondiente. Por ejemplo, por acá está. Este es uno más completo, ¿no? Deployment, tres réplicas. Y acá está especificado también el puerto. Hay imágenes, como por ejemplo de Nginx o de Apache, que nosotros ya por el uso constante sabemos de que utilizan el puerto 80. Pero podríamos encontrar alguna imagen de, si bien es cierto, el nombre dice Nginx, pero que puede estar publicado por el puerto 8080, por ejemplo. Entonces, en esos casos donde el puerto no es lo habitual, sí hay que especificar también el puerto que se va a utilizar para comunicarnos al contenedor. ¿Ok? Por lo general, cuando nosotros nos vamos al registry, y buscamos la información de esa imagen, nos especifican cuál es el puerto que se debe utilizar, ¿ok? Es más, hasta cómo se ejecuta, ¿no? Cómo se crea. Entonces, tengan en cuenta eso también, por favor.
para poder escoger bien los puertos de comunicación. Porque si está más mal especificado el puerto, por más de que el pod ya levantó, al momento de hacer la exposición no va a exponer nada, ¿no? Básicamente no va a encontrar un endpoint como tal a donde enviar las peticiones. ¿Listo? Ahora sí, vamos a hacer la prueba. Les mencioné que el deployment ya, ya crea lo que es el recurso de réplica set. Si le dan get all, dentro del proyecto tenemos, por un lado, el pod que yo creé, no, el pod que creé manualmente ya lo eliminé. Entonces acá tenemos pods que si por A o B, por ejemplo, si eliminamos esto de aquí, en automático se va a crear uno nuevo porque en mi deployment está especificado de que debo levantar dos, siempre debo tener dos réplicas, ¿no? Y aquí está también este componente que ya viene, que ya se crea por defecto al crear el deployment como tal. Entonces, en base, no, solo nosotros hemos ejecutado este deployment, pero internamente ha engatillado la creación del replica set y de los pods. ¿Listo? Hagamos la prueba. kubectl, delete pod, por ejemplo, este pod de aquí, -n alegre. Ahí, como pueden darse cuenta, eliminé y automáticamente empezó a crear uno nuevo. ¿Eso es lo que hace que cuando hay más flujo en la aplicación se creen otros nuevos también? No, pero como base nosotros necesitamos el componente, por ejemplo, para nuestro caso, el deployment. El que usted está hablando ahorita es del autoescalado. En este caso, cuando hay mayor cantidad de peticiones, mayor tráfico, básicamente escala la cantidad de pods, por ejemplo, no sé, a un 5 o un 6, ¿no? Dependiendo del componente. En este caso, no, simplemente nosotros ahorita tenemos cantidades estáticas, ¿ok? Es 2. Para el autoescalado es otro componente. Si se llama, por ejemplo, pueden ser de dos tipos, ¿no? Ya sea en cantidad o a nivel de recursos. El HPA, ¿no? El Horizontal Autoscale. Eso, por ejemplo, para crear un autoescalado necesitamos de ciertos factores. Lo primero es que a nivel del deployment se haya seteado los recursos que se va a utilizar, por ejemplo, los mínimos y los máximos, ¿no? En tanto a CPU como de memoria. Entonces, en base a ese dato, podemos calcular un porcentaje o especificar que, por ejemplo, yo quiero que el deployment o la aplicación, por ejemplo, app 01, si es que llega, por ejemplo, a un 70% de consumo de CPU, en base a lo que ya le seteé en los límites de CPU memoria, pues si llega a superar esos 70, automáticamente puedes pasar hasta cierta cantidad. Como máximo, puedes llegar a 3 pods. Y como mínimo, ten estáticamente uno o dos, dos pods. Pero es otro recurso. Ahorita todavía no llegamos hacia ese punto. Pero sí, en producción, de hecho, sí hay que utilizar ese tipo de escalados, ¿no? Porque hay componentes que sí, pues en cierto horario reciben mayor carga. Y de cierta manera, si nosotros dejamos, no sé, 7 pods ya desplegados, no nos convendría porque de alguna forma no estamos optimizando el uso correcto, ¿no? En este caso, de los recursos que tenemos a nivel de los nodos. Y otra preguntita, bueno, pues, aunque sería un poquito off topic, ¿no? ¿El rol de la persona que hace Kubernetes también es desarrollar las aplicaciones o simplemente el desarrollador se las pasa y él las despliega acá y las monitorea? Eh, no, nosotros como tal, aunque depende, no hay perfiles de que de hecho maneja hasta desarrollador, pero no, en un entorno real, toda la parte de desarrollo, nosotros no lo tocamos. Como administradores de Kubernetes, no lo tocamos. Lo único que hacemos nosotros es, ok, esto es el
el desarrollo que tengo y quiero desplegarlo sobre Kubernetes. Ahí sí nosotros entramos, ¿no? Por ejemplo, crear todos los recursos correspondientes, ya sea un deployment, otros componentes, por ejemplo, un stable set, daemon set o cualquier otro, para la parte de la exposición interna, por ejemplo, con lo que son los servicios que ahorita vamos a hacer, y la exposición, si fuera necesario, hacia fuera del clúster. Eso sería nuestro rol en nuestro caso. También Si monitorear fuera. que esté corriendo. Sí, de alguna manera, pero acá también entra de que ya dentro de productivos nosotros instalamos componentes que nos ayudan a verificar esto sin la necesidad de ingresar como tal a nuestro clúster. Por ejemplo, si estamos utilizando open source, podríamos instalar aquí Prometheus y Grafana, ¿no? Y desde un dashboard ya mucho más amigable, tenemos visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de nuestro clúster. Muchas gracias. Ok. Ahora sí, tenemos el pod deployment. Ahora, exposición, hay dos tipos. ¿Dónde está el diagrama? Tenemos estos dos. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Ya. Pongamos de que este es. Ay, esto no. Ya. Este de acá es mi proyecto. ¿Ok? Acá yo voy a tener diferentes aplicaciones, diferentes deployments, dependiendo de si tengo alguna limitación de crear cantidad de ciertos recursos o simplemente pues dependiendo de mi rol, ¿no? Si es, por ejemplo, si necesito un backend, un frontend, bases de datos, etcétera. N cantidad de aplicaciones dentro de un namespace en específico. Pero por otro lado, al igual que yo, ustedes tienen su propio namespace, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos varios que están dentro de un solo clúster, pero están de manera aislada. ¿Cómo hago, por ejemplo, para comunicarme desde este deployment que está en este namespace 3, por ejemplo, namespace 3, para que esto pueda comunicarse hacia aquí, hacia este deployment? Uno, podría hacerlo por la IP o el dominio como tal de los pods. Sí, pero recuerden que, vamos, En si Docker se bien es maneja lo que es cierto, Docker Connect, sí, ¿no? Lo que es Docker Connect, ¿no? y acá cambia un poquito esa parte de la exposición. ¿Cómo hacemos esto? Hay dos tipos de exposición. Primero, algo rápido. Si queremos ver mayor detalle de los pods con OAuth, tenemos las IPs. Este es un segmento interno que se crea dentro de Kubernetes, tanto para la parte de los pods como para los servicios. ¿Ok? Esto también hay que tener en consideración al momento de hacer la implementación de nuestro clúster, es que estos segmentos que estamos utilizando no tengan conflicto con un segmento que tengamos dentro de nuestro data center. ¿Ok? Um, por ejemplo, si yo le hago un curl desde aquí, desde este pod hacia este pod que está en el namespace 2, podría utilizar esto. Y sí tendría conexión porque por defecto dentro del clúster no hay nada que venga en este caso, con restricciones. ¿Ok? Podríamos, sí, pero por defecto no lo viene. Entonces, con esa IP. Pero acá viene otro tema, es que, por ejemplo, para este deployment yo tengo dos réplicas. Entonces, si solo utilizo las IPs, estaría mandando netamente toda la carga a un cierto pod. No me conviene, acá hay dos o hasta tres, ¿no? Dependiendo de cómo está configurado. Y no me convendría utilizar las IPs porque si por A o B
este pod se reinicia ya sea porque algo falló internamente o el nodo cayó o cualquiera sea el escenario, cuando un nuevo pod levante, la IP ya no va a ser la misma. Entonces imagínense, ¿no? Todo ese trabajo de ir a cambiar nuevamente esa IP y todo lo demás. Y como para evitarnos esto, vamos a crear lo que son los servicios, que básicamente nos va a permitir algo como esto. Esto también sigue manejándose dentro de un namespace. Ok, voy a ponerle acá encimita. Mm, SBC. ¿Qué nos va a servir? Dentro del namespace, primero nos va a servir como si fuera un balanceador interno hacia nuestros pods, pero a la vez es que yo para conectarme hacia este aplicativo, desde acá puedo apuntar directamente hacia este service. ¿Ok? Y ya no me preocupo por el balanceo hacia qué pod debo enviar, porque este ya se encarga de verificar y hacer el balanceo correspondiente. ¿Ok? Entonces, aquí hay datos importantes a tener en cuenta. Vamos a tener, primero, el puerto que habíamos especificado a nivel del pod, como por ejemplo el 80, pero también el puerto por el cual se va a exponer o por el cual va a ser visible para los otros proyectos o para las otras aplicaciones. ¿Listo? Y esto no solo nos sirve dentro de otros proyectos, puede que acá estos deployments también lo van a utilizar. Ya no se van a conectar directamente hacia los pods, sino que este deployment, por ejemplo, si quiere conectarse con este deployment 2, va a irse directamente hacia el SBC. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es de la siguiente manera. kubectl expose, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a exponer? Un deployment. ¿Cuál es el deployment que quiero exponer? Por ejemplo, yo, como estaba listando aquí, sé que mi deployment se llama app01. ¿Listo? Y está en el namespace alegre. Justo les mencionaba esta parte de también especificar el puerto. Hay algunos que sí nos van a permitir porque ya viene con esa configuración interna, pero hay otros como esta que no lo reconocen. Entonces hay que especificar también el puerto. El primer puerto es del service. Ok, por ejemplo, lo vamos a pasar también con 80. Listo. Acá podríamos haber también incluido, aparte del puerto del servicio, es decir, este puerto que va a utilizar aquí, el puerto del pod, es decir, como target port. En este caso era 80. No hay ninguna regla que me diga utiliza los mismos puertos tanto para el service como el que se está utilizando en el pod. Fácilmente, por ejemplo, yo podría utilizar a nivel de service 8080, pero que para conectarse hacia el pod va a irse directamente por el puerto 80. ¿Ok? Esto ya depende de cómo se maneje como tal el administrador. Ya, vamos a dejarlo con 80. Para listar, kubectl get sbc dentro de mi proyecto Alegre. ¿Listo? Y acá me da una IP como tal para el service, que si se dan cuenta ya es otro segmento, ¿no? Ya no es el mismo segmento que se manejaba a nivel de los nodos. ¿Hasta ahí todos llegaron? Esa comunicación entre nodos sería lo que se le llama el clúster. ¿Se refiere al tipo de servicio? Sí, pues o sea, aquí se type cluster, ¿no? Como que eso Ujú. sería un clúster o que sería un clúster como tal. Ok, acá hay justo también varios tipos de exposición que podemos hacer a nivel de service. Si no especificamos el tipo, básicamente es un cluster IP que te asigna, ¿no? Una IP interna que se va a utilizar para la comunicación entre un componente a otro. Por ejemplo, esto lo que hace simplemente está utilizando su red interna. Pero el otro tipo, que sería el no deport, básicamente abre un puerto, un proceso dentro de los nodos que estamos desplegando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a
hacer la prueba, de hecho, y crear un nuevo service de ese tipo. A ver, ¿dónde está el comando? Tenía esto. Y acá le especificamos el type. Type, no de port. Ay, disculpen, aquí vamos a agregarle un nombre también para nuestro SBC1. Y les paso el comando para que no tengan conflictos ahí. Lo que pasa es que por defecto, si no le especifico este parámetro de asignarle un nombre, va a tomar el mismo nombre que tenía el deployment, que es app01. Es por eso que me indica aquí que ya existe, ¿no? Un service con ese nombre. ¿Listo? Si listamos, acá tenemos lo siguiente. Son dos tipos de exposición. En este caso, el node port, como les mencionaba, te abre un puerto, o vamos a utilizar el puerto a nivel del nodo, en este caso del worker. Voy a verificar cuál es el IP del worker, un momentito. Ya. Para acceder a mi aplicativo, podría ingresar utilizando esta IP y el puerto que está aquí. ¿Listo? Entonces, abra un navegador. ¿Listo? La IP del nodo y el puerto que se ha creado a nivel del node port. Y listo. Esa es la diferencia. En cambio, por ejemplo, como si estás utilizando solo el cluster IP, necesitamos de otro componente que justamente ya me permita salir o exponer fuera de mi clúster, ¿ok? Porque esto aún sigue siendo interno. Si bien es cierto, puede comunicarse en componente a otro componente, pero si yo valido desde ya fuera del clúster, no voy a tener acceso, ¿ok? En cambio, el node port básicamente te permite, pero utilizando las IPs de los nodos y el puerto que se le ha asignado, ¿no? Es más, solo para hacer la validación voy a ingresar a esta de aquí. Bueno, vamos a verificar cuál era nuestro puerto. Un momentito. Ustedes vayan avanzando esto, por favor. Debe salirles algo como esto desde la web. El despliegue ha sido de un Nginx.
Mm, ok, colocó el puerto correcto. Recuerden que aquí, en mi caso, el no port que he creado me ha dado este puerto, pero es diferente para cada uno de ustedes. En su caso, Julián debe ser diferente también. ¿Está accediendo con el 31.638? Mm. Ah, no, no. Esta IP que ven aquí es interno, también para visibilidad dentro del clúster. Básicamente sería, si es que quieren probar con esta IP, solo sería desde acá hacia estos pods que están aquí, ¿no? El que debemos utilizar si queremos verificar desde fuera del clúster es la IP, pero del nodo, de los nodos. Por eso estaba utilizando, por ejemplo, la... Ay, no era 142, era... Puede probar con la 42, por ejemplo. El otro era 241. Sí, se está cargando. ¿Listo? Pero hay un tema con respecto a este tipo de exposición, porque imagínense, crear un service, un proceso, abrir un puerto dentro de los nodos por cada aplicativo que nosotros vayamos a publicar. Sería muy tedioso y de hecho no es la recomendable. Entonces, es por eso que en la mayoría van a ver de que la exposición que se hace es utilizando Cluster IP. Pero para exponer o para salir fuera del clúster, vamos a utilizar otro tipo de componentes, como por ejemplo el clásico que utilizábamos, ¿no? Lo que es el ingress de diferentes proveedores, ya sea de Nginx o cualquier otro. O que ahorita también por el tema de que ya está deprecado, en este caso el ingress del Nginx, están pasando al Gateway API, ¿no? Que básicamente, como les menciono, son componentes que nos permiten exponer nuestro aplicativo, es decir, para poder acceder o conectarnos desde fuera del clúster. Esta es una alternativa, pero para casos específicos, ¿ok? Por el tema del tiempo, nosotros, por lo menos en esta sesión, no vamos a instalar el Ingress. Quizás más adelante saquemos otro workshop que tenga más días, ¿no? En el cual podamos aplicar tanto el despliegue como exposición de aplicaciones. ¿Listo? Ahora sí, creo que vamos bien. Teníamos pod, deployment, exposición interna. Y bueno, de cierta manera con el no deport ya vimos que también acceso desde fuera del clúster. Y ahora, ¿qué es lo que nos toca? Por ejemplo, si bien es cierto, acá esta información que nosotros estamos visualizando es el que viene en el index por default de Nginx. Podríamos nosotros utilizar ciertos, ciertos recursos o ciertos objetos como para controlar este tipo de cambios. Si acá es donde hablamos, por ejemplo, ya de componentes como el config map, en el cual nosotros podemos crear por ejemplo, un index personalizado o customizado para justamente hacer estos cambios a nivel de nuestro Nginx que hemos desplegado. ¿Ok? Hay otro componente más que son los secrets, que básicamente este recurso se utiliza para almacenar información sensible, como por ejemplo usuarios, contraseñas
O en algunos casos también utilizamos lo que son secrets para certificados, ¿no? Secrets de tipo TLS, ¿ok? Pero estos dos componentes de config map y secrets, nosotros cómo lo relacionamos a nuestras aplicaciones es utilizando variables de entorno, ¿ok? Aquí hay que ir muy de la mano con el equipo que nos está entregando el aplicativo o el equipo a cargo del aplicativo, porque necesitamos conocer, para setear estas variables necesitamos conocer cómo está especificado a nivel de código, ¿no? Puede estar en mayúsculas, minúsculas, entonces es importante conocer este dato, trabajar en conjunto con el equipo de desarrollo, ¿ok? ¿Y qué es lo que nos beneficia lo que son los config maps y secrets? Es que, por ejemplo, si es un cambio simple, como por ejemplo, les voy a mencionar esto, cambio por ejemplo, en el index mismo, es que nosotros no tengamos que hacer el cambio desde código, hacer la compilación, creación de la imagen y el despliegue, ¿no? O el reinicio de los pods, sino que nos ahorremos todo ese camino, todo ese procedimiento y simplemente cambiamos el valor dentro del config map y reiniciamos el pod. Que entonces se nos es más rápido el cambio que se está aplicando, ¿no? El flujo, la entrega del aplicativo como tal. Y es más, podemos agregar configuraciones a nuestro deployment en el cual Kubernetes identifica de que cierto config map o cierto secret que está haciendo uso de nuestro deployment, si actualizado en automático, también hace el reinicio de los pods. ¿Ok? Eso también es un tema más extenso porque las variables de entorno pueden ir ya sea en texto plano como estos recursos, ¿no? De config map o secrets, o también montados como volúmenes en una cierta ruta en específica. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a desplegar un aplicativo interesante que utiliza, por ejemplo, almacenamiento. ¿Ok? Para esto necesitamos primero lo siguiente. Vamos a tener en este caso dos aplicaciones. Uno es el que va a generar la data y el otro va a exponer o poner en una web amigable, ¿no? Para poder visualizar esa data. Data. Pero ¿cómo se van a conectar estos dos componentes o cómo este aplicativo va a poder leer la información que se ha generado aquí? Aquí es donde vamos a utilizar lo que son los volúmenes o el almacenamiento persistente. Vamos a tener un componente, en este caso un PVC, es Persistent Volume Clay, donde al generar esta información aquí, toda la data se va a almacenar dentro de este PVC, ¿ok? Y el segundo componente va a ir también a utilizar este mismo PV, pero solo a modo de lectura en este caso, para obtener la información que se está almacenando, ¿ok? Obviamente por cada uno de estos, por ejemplo, para esto puede que utilicemos, no sé, por ahí la ruta de bar o TMP y el de acá, por ejemplo, como es una interfaz web, vamos a utilizar Apache. Entonces vamos a tener que montar toda esta información dentro de la ruta por donde se está exponiendo, en este caso, la ruta de archivos de Apache. ¿Ok? Ahora, para este PVC, para crear este PVC, nosotros necesitamos como tal, ya sea de un storage class, voy a poner las iniciales nada más, que podría conectarse a un almacenamiento externo. Podría ser para a modo de práctica, no sé, hasta un NFS, ¿no? Que es básicamente un directorio compartido desde un servidor externo. Podríamos utilizar, por ejemplo,
Minayo, no sé si por ahí han utilizado este componente. Podría ser también por acá Ceph Storage y entre otros más, ¿no? Otros componentes o otras plataformas que están netamente relacionados a storage. Exacto, hasta un NAS. O es más, almacenamiento también desde nube, ¿no? Cualquiera de ellos. Pero esto ya es externo. ¿No? Simplemente nosotros como administradores, si es que nos piden no conectar a algún almacenamiento, debemos de hacer la configuración correspondiente aquí del storage class para que pueda comunicarse, ¿no? Y hacer uso de ese almacenamiento, ese espacio. En nuestro caso, ahorita no tenemos ningún storage class. Entonces, la opción que vamos a utilizar es que ahorita nosotros tenemos, en este caso, solo estamos trabajando con un nodo, pero que sí está siendo suficiente para todos. Este es nuestro worker. Y por otro lado tenemos el master. ¿Ok? Estoy hablando a nivel de nodo. Pero el master, por el momento, no lo vamos a dejar, lo vamos a dejar tal cual, no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar netamente para la parte de gestión y nos vamos a enfocar sobre este worker en el cual estamos desplegando el aplicativo. Entonces, como estamos en modo prueba, lo que voy a hacer es, esto tiene un disco, en este caso, si es que no me equivoco, solo está trabajando con un disco, pero si quisiéramos hacer uso, podríamos agregar un segundo disco. El particionamiento, obviamente, lo hacemos de acuerdo ya al procedimiento que conocemos, ¿no? Que es con LVM o cualquier otro. Obviamente, lo recomendable sería con LVM. Un punto de montaje que se ha seteado sobre un pattern específico. ¿Ok? Entonces, para nuestro ejemplo, voy a tomar de que aquí vamos a utilizar un espacio o sobre el directorio MNT Data, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, toda la información que se cree aquí, va a generar este aplicativo, va a irse a almacenar aquí, dentro de esta ruta de MNT Data. ¿Ok? Pero antes de crear nuestro PVC, como no tenemos ningún storage class, necesitamos crear un componente más, que sería, en este caso, un persistent volume. ¿Ok? Mm, por ejemplo, este de acá. Entonces, este PVC haría uso, primero, para presentar esta ruta, vamos a hacer uso de nuestro PV. Justamente vamos a especificar de que es un tipo hotspot. Es una ruta dentro del mismo host o dentro del mismo nodo. Y vamos a especificar también, por ejemplo, los requerimientos para que pueda hacer uso, como por ejemplo, si es de escritura múltiple, si solo un pod puede conectarse, si es de tipo file system o como tipo bloque, que se vendría a ser como si fuera un disco más, ¿no? Que estamos presentando. Y también, por ejemplo, la cantidad que le vamos a asignar a este espacio. ¿Ok? Entonces, vámonos nuevamente a esta página de Kubernetes y vamos a buscar primero, vamos a empezar por la creación de este componente que se llama Persistent Volume. Create PV. Voy a pasarles el YAML. Un momentito. Y acá tenemos un ejemplo. Ya. Este es el que vamos a utilizar. Vamos a crear un archivo que se llame, por ejemplo, pv01.yaml. Pasamos toda esta información. Y aquí vamos a cambiarle el nombre. El nombre, en este caso, vamos a colocarle nuestras, ya, la inicial de nuestro apellido, PB1. ¿Ok? Las etiquetas por ahora no nos interesan. No tenemos un storage class, como les mencioné, entonces esto lo sacamos. La capacidad, 10 gigas es mucho porque es un ejemplo sencillo. Con 1 giga podría ser.
Acá podemos especificar si necesitamos en megas, teras o cualquier otro, ¿no? Pero giga es suficiente. Ahora, el tipo de acceso es read write once, ¿ok? Un pot nada más de la conexión. Hay ciertas aplicaciones que nos solicitan, o ciertos componentes que nos solicitan que esto sea de escritura múltiple, que es read write many, ¿ok? Por ahora, suficiente con RWO, el read write once. Ahora, el hostpath, que es el que les mencionaba, que es esta ruta, vamos a dejarle con MNT data, ¿ok? Y guardamos los cambios. Les paso el YAML. Aquí sí, por favor, lo que necesito que hagan es lo siguiente. Le cambian primero el nombre del componente y acá si pueden le dan, por ejemplo, con data uno, 2 o 3. O, pero para no confundirnos, pueden utilizar sus iniciales también. Voy a cambiarle para tener esta información. ¿Listo? ¿Y cómo creamos esto? Sería kubectl, create o apply, cualquiera de los dos. Y apunto hacia el file que se llama pb01. Ahora, aquí como estamos utilizando todos el mismo usuario, también si por A o B por el nombre no les deja, simplemente cámbiale, es un nombre del archivo, no afecta nada a la parte interna, ¿no? Y ejecutar. Listo. kubectl get pb. Acá hay un temita y es que los persistent volumes se crean a nivel general en el clúster. No, no es por un namespace, no, no está aislado, es genérico. Lo que sí se configura por namespace son los PVCs. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me comentan cómo van hasta ahí, por favor? Sí, ¿vamos bien? Listo. Ahora sí, el PVC. ¿Cómo creamos el PVC? También está en esta documentación como base. Vamos a copiar esto. Ponemos BIM PVC, por ejemplo, mis iniciales, es un nombre referencial. ¿Qué es lo que tenemos? Acá es importante lo siguiente. Primero el nombre lo voy a cambiar a PVC01. Disculpe, PVC GA01. Por ejemplo, también especificamos namespace. En mi caso, Alegre. No hay ningún storage class, lo eliminamos. El access mode, si es que quiero utilizar el PV que he creado en la anterior, debe hacer también este match. En mi caso, era read write once, entonces lo dejamos tal cual. Ahora, el tamaño, podemos, en este caso, hay ciertos storage class que, por ejemplo, nos permiten la expansión también de este tamaño que estamos utilizando o sacarle los snapshots, expandir, entre otros. En este caso, estamos utilizando Hotspot y definitivamente no vamos a poder expandir o sacarle snapshots, ¿ok? Entonces, al momento de elegir el almacenamiento que van a utilizar, también es importante contemplar este tipo de información, ¿no? Para que en el futuro, si por AV, no sé, algún aplicativo se está llenando, pues no se den con la sorpresa de que no pueden sacarle un snapshot, no se puede expandir, entre otros. Aunque hay formas igualmente de sacarle backup, crear un nuevo PV y hacerle el restore correspondiente, ¿no? A ese nuevo PVC. Entonces, aquí va con uno. Y para crear es lo mismo. kubectl, apply o create. Listo. Ahora acá ya no especifico, el PVC como les dije es por namespace, pero acá ya no los estoy especificando porque justamente ya dentro del YAML tenía el parámetro.
Ay, no les pasé el PVC. ¿Dónde está? ¿Listo? Ahora sí, tenemos PVC y nos estaría faltando estos dos componentes, que vendrían a ser, en este caso, ambos deployments. Está- ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora, para el deployment vamos a utilizar lo siguiente, crear también un deployment. Vamos a llamarle MS01. Ok, la imagen que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar una imagen, un Apache, pero que está dentro del registry de Red Hat. También es público, entonces no vamos a tener ningún inconveniente para la descarga. Si por ahora fuera un privado, necesitaríamos crear un secret de tipo registry, un toque registry, para la conexión correspondiente. Y dentro del deployment especificar de que ese es el secret que se va a utilizar para el pool correspondiente de la imagen. ¿Listo? Ya, aquí, como les mencioné, antes de mandarlo a crear, vamos a hacer algunos cambios. Entonces lo mando como YAML y guardo la información. Ah, acá está mal escrito. Ya. Ahorita les paso, no se preocupen, el contenido. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a cambiar aquí? Esto está bien, lo de los selectores también, la imagen. Como les dije, este componente necesita utilizar el almacenamiento que se está presentando, ¿ok? Entonces, hay dos secciones que aquí vamos a especificar. Uno es el volumen que se va a presentar, o sea, es decir, el PVC. Entonces, colocamos volumes, el nombre, por ejemplo, vamos a colocarle que son files, o es un nombre referencial. De ahí vendría el volumen, como es PVC, persistent, volume claim, que es el PVC, dos puntos, y acá el nombre, claim name. ¿Y cuál es el nombre del del PVC que hemos creado? En mi caso es PVC GA1. ¿Ok? Ahora dentro del contenedor vamos a especificar en dónde debe de montar el volumen que se está presentando. ¿Ok? Entonces, volume mount, primero, name. Esto es importante. Este name debe hacer match con el que se ha especificado aquí arriba, es decir, debo utilizar files. Mediante esto es que este contenedor se da cuenta cuál es el almacenamiento que va a utilizar. Aquí dentro de esta sección de volúmenes, podríamos encontrarnos con hasta dos, tres volúmenes presentados, ya sea desde un PVC o desde algún, por ejemplo, config map por secret, ¿ok? Entonces, esto es el que hace match para identificar cuál es el que va a consumir. Y luego viene el punto de montaje. Este primer componente, hacia dónde lo vamos a mandar,
es a la siguiente ruta. En este caso, como estamos utilizando Apache, utilizaría la ruta var www.html. ¿Listo? Guardamos. Les comparto también el YAML con el, el volumen. Porque no se había copiado bien. ¿Y la parte de estatus? ¿No? Ah, bueno, esto está de más, no hay necesidad de colocarlo. Al final, cuando lo mandamos, en automático se crea el status. Sino que no me está permitiendo pasar el comando en el chat del Zoom. Ay, por fin. Ya, ahí está. ¿Listo? Entonces, acá también lo mismo, kubectl, apply, -f, ms01. Aquí, por ejemplo, dentro del YAML que les he pasado, no estoy especificando ningún namespace. Entonces, acá puedo poner "-n alegre". ¿Listo? Entonces, se ha creado un deployment ms01. Disculpen, acá inicié con al revés. Como estamos utilizando la imagen HTTP, estoy ahorita desplegando en sí el segundo componente, que es el de visualizar data. ¿Ok? Ahorita vamos a pasar con el de generar. Les paso el YAML, un momentito. Ya, este va a ser un MS2. La imagen que vamos a utilizar es diferente. También es de Red Hat, pero en este caso sería el de QI, que también es un registry. Listo. Y acá el nombre lo vamos a pasar como C2. Ahora voy a editar porque, como les dije, esto también utiliza el almacenamiento, el mismo almacenamiento. ¿Ok? Pero en este caso, ¿por qué no va a tener conflicto? Porque básicamente el segundo no escribe ninguna información sobre el PVC, es decir, sobre esta ruta. Simplemente lee lo que genera este de aquí. Es por eso que estamos utilizando RWO a nivel del PVC. Si es que ambos pods generaran información, almacenaran información dentro de la ruta, básicamente nos saldría un error porque aquí tendríamos que cambiarle a read write many. ¿Ok? Ahora sí, volvemos acá. Vamos a pasar la misma configuración. Antes de enviarles, voy a copiarme para avanzar un poco más rápido. ¿Dónde está? Ya. Dos secciones. El volumen. Voy a llamarle también files aquí. No hay ningún inconveniente. Acá es el nombre referencial como les menciono. Y luego el segundo bloque que vendría a ser sobre o dentro del contenedor. En este caso, el punto de montaje ya no va a ser var www.html, sino que este componente que estamos desplegando, esta aplicación, va a guardar información sobre var tmp. ¿Listo? Les paso el YAML. Otra vez problemas para copiar. Un momentito.
Perfecto. Ahí está. Copien eso, por favor. Y acá para la creación, nuevamente es kubectl, apply, "-f", desde un file, 02, "-n", alegre. ¿Listo? Listo. Deberían tener los dos pods en ejecución. ¿Me confirman, por favor? Yo estoy un poquito quedado, solamente estoy prestando atención. Disculpe. Yo estoy un poquito quedado, solamente estoy pues aquí prestando atención. Ah, ok, ok. Sí, no hay problema. Igual está siendo grabado y le estoy dejando los comandos aquí, los parámetros aquí en el chat. Entonces vamos avanzando para verificar en sí el funcionamiento del aplicativo. Ok, como mencioné, acá no tenemos todavía el ingres para poder utilizar la exposición. Entonces, como alternativa, por el momento voy a exponer estas dos aplicaciones también, pero utilizando el Nodeport. ¿Ok? Como les mencioné, no es una práctica común, son casos específicos, pero para la prueba correspondiente y por el tiempo mismo, el tiempo no nos va a alcanzar para instalar el ingres. Voy a hacerlo de esa manera. Sería kubectl expose, que es lo que expongo, es un deployment, en este caso MS01, que está dentro del proyecto Gialegre. Este puerto 8080 y el target port, que si bien es cierto no lo especifiqué, las imágenes que hemos estado utilizando, ambos utilizan el puerto 8080. kubectl get. Por ejemplo, si quieren ver si esta exposición ha sido correcta, vamos a listar los endpoints. Voy a colocar toda la palabra endpoint o si no EP, es la abreviatura dentro de el proyecto Alegre. Y efectivamente acá me está apuntando a que si hay un endpoint, o sea, un pod que corresponde hacia el MS01, que es el de acá, de hecho, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo. Y disculpen, acá faltó el no de port. Uy. Voy a enseñarles también cómo hacer la edición. Voy a pasar al 02. Ese 02. No de port. Ay, no de port, mayúsculas. Por eso me está saliendo error. kubectl get sbc menos g alegre. Listo. Voy a editar, por ejemplo, este de aquí también para que salga por no de port. ¿Cómo hacemos esto? Puede ser sacándole un backup o haciendo una también edición directa con edit, kubectl edit, que es lo que vamos a editar, un sbc llamado ms01 que está dentro del namespace alegre. Disculpen acá, error de teclado. Y todos estos los parámetros que se han creado. Hay algunos parámetros que sí están de más, que podríamos eliminarlo, que son generados por mismo Kubernetes. Y acá vamos a cambiarle este cluster IP. Nosotros necesitamos que se exponga por un node port. Listo. Ahora sí, tenemos las dos aplicaciones exponiéndose por ese puerto. Ahora vamos a acceder aquí para el primer componente. Ok, ahorita como todavía no generamos ninguna información, todavía no hay nada en este punto. Este es el componente que es el de visualizar data. Ahora vamos a acceder al de generar data, que es con el puerto 30375.
Un momentito, este de acá no está cargando. 18:41. Vamos a verificar qué está pasando con el bot. Subsidiar logs. Esto es para un poco troubleshooting. Para verificar los logs, en este caso necesitamos de este componente. Eh, Acá está inicializado, pues así. Describe. Y aquí también está inicializado. Mm, a ver, vamos a tratar de eliminar ese bot. Me comentan si a ustedes ya les levantó el MS2, por favor. Esperemos un momentito. A ver, 41, 47 está bien. Ya, por ejemplo, desde adentro, si es que queremos verificar, podemos conectarnos al bash del mismo contenedor de esta manera. Y alegre, por ejemplo, dependiendo cuál es el que tiene. Y sí, acá veo que sí ha levantado. Vamos a darle localhost 8080. Ay, no tiene curso. Vamos a utilizar el otro, el de Apache. Un momentito. Vamos a editar el deployment. Un momento. Disculpen, acá me estoy equivocando de puerto. El 8080 es del primero. Este componente de acá se expone, pero por el puerto 9090. A ver, vamos a hacer el cambio. Kubectl edit SBC MS02. Ya, este de aquí, 9090.
Esto también para tenerlo, vamos a poner así. Y TCBC. Ya, listo. Ahora sí. Disculpen ahí, como les menciono, me estaba equivocando el puerto. Entonces, en resumen, ¿dónde está? Este el de acá, expuesto por el puerto 9090 y el de visualizar data con el 8080. ¿Listo? Ya tenemos ahorita acceso a los dos. Ahora, en el de generar data, vamos a llenar información, por ejemplo, en Gina Alegre. Me voy a poner un correo así al azar. Voy a copiar esto, no me deja pasar el arroba. Listo. No son campos obligatorios. Le damos save y acá se va guardando la data. ¿Ok? Pero acá todavía no hemos enviado como tal para que se almacene dentro de MNT Data. ¿Ok? Debemos darle primero el push. Al darle el push nos dice que se ha guardado dentro de BarTMP. Es decir, acá, ese people.html se está almacenando sobre este almacenamiento o este PVC que está en la ruta MNT Data. Es decir, dentro de Data hay el archivo people.html. Y recordemos que el otro componente también está yendo a buscar esa misma ruta, solo que en este caso ya no se conecta o ya no está montado sobre BartMP, sino que es sobre la ruta del mismo Apache. Entonces, si nos vamos a este punto, al otro componente de visualizar data y le damos a esa misma ruta, ay, me equivoqué de esto. Un momentito, por favor. Que el teclado por alguna razón se cambió y no me está dejando copiar correctamente. Un momentito. Este era con el puerto CBC, CBC. Este de aquí. Y listo. Ahí está. ¿Cuál es la información que estamos visualizando? Son estos dos datos que se guardaron aquí. ¿Ok? Y no tenemos ningún conflicto. Todo se está almacenando sobre una misma ruta. Si por A o B yo elimino el componente, fácilmente podría levantar un nuevo aplicativo y mandar para que consuma el PB, porque había una política que, por ejemplo, decía retain, es decir, que si por A o B se elimina el deployment como tal, la información que se tenía no se va a eliminar en conjunto con ese deployment, solo si por A o B nosotros eliminamos el PVC. ¿De acuerdo? Una prueba más para que vean, por ejemplo, Julián. ¿Qué pasa? Ustedes si tienen acceso ahorita podrían utilizar este mismo para que vayan completando. Ingresen a eso por favor y completan sus datos, le dan save y, y luego push para ir visualizando aquí en este segundo componente. ¿Me apoyan con ello, por favor? No le está saliendo. 241. Ojo, es el navegador del remote. A tener en cuenta eso. He abierto dentro del mismo Windows. He abierto el navegador, porque si lo ponen aquí por fuera en el navegador de su misma laptop, no les va a permitir.
¿Hay alguna consulta que tengan hasta este punto? ¿Se llega a entender lo que estamos realizando? ¿O cómo funciona en este caso también la parte de los almacenamientos? Perfecto, ahí veo personas que han estado publicando también. Y ahora como último punto, por ejemplo, ahí está, ¿no? Ahorita me he conectado hacia el Worker, que es donde estamos utilizando el almacenamiento. Y como ven, aquí tengo ese archivo de people HTML. Entonces, estos dos componentes se están yendo a buscar, ¿no? Sobre esta ruta. Acá hay uno más que, no, esa data creo que lo creé yo anteriormente, si es que no me equivoco. Sí, es de una prueba anterior. ¿Ok? Esto es lo que les decía. Por ejemplo, eh, en esta ruta, anteriormente, estaba haciendo también un ejemplo, ¿no? De este mismo tipo. Y yo ya eliminé esos deployments relacionados a esta prueba. Pero aún así, la información sigue persistente. Es por eso que les mencionaba que si por A o B, por ahí se elimina, ¿no? El aplicativo, puedo crear uno nuevo y apuntar para que consuma el almacenamiento desde esta ruta o la información que se ha acumulado, se ha almacenado en esta ruta. ¿Listo? No sé si tienen alguna consulta, si no estaríamos llegando hasta aquí con este workshop de Kubernetes. ¿Me comentaban si tienen consultas? Perfecto. Entonces, vamos a dejar de compartir. Hasta acá sería con los laboratorios, como les mencioné. Más adelante seguramente vamos a sacar algunos, algunos workshops, pero con mayor cantidad de horas para que podamos contemplar, ¿no? En este caso nos falta la parte de la exposición de las aplicaciones. También hay otro componente que es para restringir la conectividad, que es de hecho utilizado, que son los network policies, tanto de Ingress como de Egress. Por ahí lo de los autoescalados también es importante conocer, entonces nos faltan todavía varios temas. Ahora, con respecto a los videos, sí se les va a compartir y creo que la primera sesión ya se les compartió por el grupo de WhatsApp. Déjenme validar igualmente. Mm, Ya, no veo que no, todavía no lo tienen. Ya. Listo, yo voy a comunicar al equipo de marketing en todo caso que les haga llegar los videos, las dos grabaciones por su correo, porque ya los tiene por el registro que han hecho. Y si por ahí hay alguna consulta, pues nos comentan, ya sea por el grupo o por cualquier medio que por ahí nos puedan contactar, ¿no? LinkedIn o correo, cualquiera de ellos. Sí. Y chicos, muchas gracias más bien a todos ustedes por su participación, por su interés, ¿no? De aprender estos temas de Kubernetes. Como les dije, es amplio el camino y todos los días en sí necesita estar actualizándose. Y es bonito, la verdad. Y también les incentivaría a seguir practicando y de hecho hasta dar los exámenes de certificación, ¿no? Como un reto. Son 5 certificaciones para convertirte en Cube Astronaut, que básicamente a nivel de Kubernetes hoy por hoy está el top en el Perú. Entonces, bienvenido, bienvenido chicos y muchas gracias nuevamente por su participación.